Bienvenidos y bienvenidas a esta mini charla, esta pequeña conferencia que está bajo el contexto de de esta celebración que hemos desarrollado desde la Municipalidad de Cartago, desde el Instituto Tecnológico de Costa Rica, por el bicentenario de nuestra patria. Mi nombre es Jimmy Rojas Quiroz. En este día voy a estar compartiendo con ustedes un tema muy atractivo que espero realmente que lo logren disfrutar y que lo podamos compartir de buena forma. Bueno, hoy tenemos preparado un tema que, repito, espero que sea de su agrado. Es el cómo mejorar el funcionamiento del cerebro a través del ejercicio y especialmente el ejercicio físico. Mi profesión base, yo soy educador físico de profesión. También tengo un poco lo que es la parte de salud integral, movimiento humano y bueno, por varias áreas de la parte de educación física. Invitarlos, no sin antes, a ingresar a mi página web, lo que es Neurophysical Education, también seguir redes sociales, tanto en Instagram, en Facebook, en Telegram, en el canal de YouTube, o me pueden buscar también en Twitter como Jimmy Rojas Q. Bueno, decirle a la audiencia que si desean ir haciendo consultas, al final de la pequeña charla se van a estar contestando las inquietudes que ustedes consideren importantes o que ustedes han querido desarrollar. Bueno, empecemos con algunos antecedentes. Vamos a ver en esta pequeña conferencia, a preocuparnos un poco y después ir viendo también, bueno, cuáles son esos efectos a nivel neurológico que vamos a ir teniendo gracias a el ejercicio físico. Creo que un primer antecedente que nos tiene que mover a todos en este país. Nosotros somos, según un informe de la Organización Mundial de la Salud, con más de 168 países miembros de la OMS, somos el sexto país más sedentario del mundo. O sea, esto es impresionante, es uno de los números que tenemos nosotros como país que efectivamente deberíamos de ir cambiando y preocuparnos precisamente por todas las afectaciones a la salud pública que podemos tener. Pero ahora, cuando llamamos sedentarismo, les comentaba rápidamente que, bueno, cuando estamos hablando del desarrollo neurológico, hablamos del desarrollo del cerebro. El cerebro se desarrolla aproximadamente, tiene su maduración ya, según los estudios, entre los 24 y 25 años de edad. O sea, tenemos una etapa amplia de desarrollo del cerebro y el desarrollo va desde la parte occipital, o sea, la parte anterior del cerebro, hasta la parte frontal. O sea, lo último que vamos a madurar es la parte de adelante, la parte de donde está el lóbulo frontal. ¿Y qué importancia o qué relevancia tiene esto, por ejemplo, a nivel de maduración? Precisamente porque en el lóbulo frontal es donde se da la mayor cantidad de razonamiento, la parte racional del ser humano. Entonces, vamos a ver, tal vez aquí explica mucho el por qué, digamos, los adolescentes son más impulsivos, no llegan a racionalizar muchas de sus decisiones. El niño, por ejemplo, tiene niveles de atención más corto, precisamente porque los niveles de maduración cerebral a esas edades todavía hay mucho por encaminar. Ahora, este estudio, por ejemplo, nos habla qué pasa con los chicos, los niños, por ejemplo, que tienen mejor condición física y lo contraponen con aquellos que tienen peor condición física. Bueno, a gran escala, los chicos que tienen mejor capacidad física, además de tener mejor capacidades físicas como capacidad cardiorrespiratoria, velocidad, fuerza, tienen mejores capacidades funcionales y además su cerebro morfológicamente está más desarrollado que los chicos que no hacen actividad física. Los chicos que tienen mejor capacidad física tienen mejor capacidad de atención, mejor capacidad de memoria, son más hábiles en la parte cognitiva, generan una serie de habilidades interpersonales a diferencia de aquellos que tienen, digamos, una condición física baja debido precisamente al sedentarismo que estábamos hablando hace poco. Este estudio de la Facultad de Medicina de la Universidad de Indiana nos hace una referencia muy interesante, precisamente con los juegos de video en jóvenes. ¿Qué pasa con los jóvenes? Bueno, nos habla claramente que no todos los juegos de video son adecuados para el desarrollo cerebral. Y en este estudio específicamente colocaron a los jóvenes a jugar durante una semana, un grupo de jóvenes a jugar durante una semana juegos de videos violentos, ¿verdad? Como es muy común ahora verlos en los adolescentes.
Y la región del cerebro acá adelante, que está encargada directamente con el control y la función emocional, especialmente el comportamiento agresivo, disminuyó. Con solo una semana de estar jugando juegos de videos violentos, disminuyó su funcionalidad. O sea, el que controla el comportamiento agresivo con solo una semana de estar jugando juegos de videos violentos, disminuyó su efectividad o su funcionalidad como tal. No pasó lo mismo, por ejemplo, con el grupo control que no estaba jugando juegos de video violentos. Este otro estudio que nos habla también, Michel de Bourget, el francés, nos habla que la sobreestimulación por las multipantallas, ¿y qué son las multipantallas? Bueno, lo que vemos habitualmente en este momento, eh, televisores, computadoras, tablets, celulares, en el cual estamos bombardeando constantemente nuestro cerebro. Bueno, la sobreestimulación afecta la atención, disminuyendo además los niveles de actividad física y tenemos además que se le va a sumar después patrones disruptivos de sueño. Esto nos va a provocar trastornos de concentración, de aprendizaje, de impulsividad. O sea, son efectos nada agradables precisamente para el cerebro y que van muy ligados precisamente a ese dato que les decía a ustedes con respecto al sedentarismo. Aquí otro pequeño estudio, nada más simplemente por mencionar, a unos chicos de escuela les hicieron un estudio experimental donde eran chicos que iban bien académicamente y les empezaron a dar tiempo para jugar con videojuegos, o sea, sentarse y jugar con videojuegos. Después de 4 meses se descubrió que pasaban más tiempo jugando y menos tiempo haciendo sus tareas escolares y por consecuencia sus calificaciones cayeron alrededor de un 5%. En otro estudio, por ejemplo, con dos grupos, les hicieron aprender una lista de palabras. Había un grupo experimental que una hora después de aprenderse la lista de palabras, les permitían hacer videojuegos de carreras de autos y 2 horas después iban a dormir. Los del grupo control no jugaban, o sea, simplemente se aprendían la lista de palabras. Interesante el dato, los niños que no jugaban juegos de videos recordaban el 80% con respecto al 50% de los chicos que sí estaban jugando juegos de video. Entonces, ¿qué dijeron los autores? Bueno, después de lo que hicieron, observaron que jugar videojuegos interfería en el sueño y en la memoria. Ahora, otro gran problema que tenemos en la sociedad y que es también punto importante en el desarrollo neurológico es el sobrepeso y la obesidad. En el último censo nacional sobre digamos, el peso sobre la parte del estado nutricional a nivel de niños, tenemos que el 34% de nuestros niños entre 6 y 12 años presentan sobrepeso y obesidad. Si vemos un poco la progresión, los estudios que se han venido haciendo en Costa Rica, ha habido totalmente un incremento. En 1996 apenas era el 14.6% de sobrepeso y obesidad. En el 2002 aumentamos a 20.6%, en el 2008 a 21.4% y en el último, que fue en el 2016, 34%. ¿Qué pasará, por ejemplo, en el 2025? Si por la víspera se saca el día, cuidado, no estaremos alcanzando casi el 40% de la población infantil tiene sobrepeso y obesidad. Esto significa que en Costa Rica hay más de 118,000 escolares que padecen de sobrepeso y obesidad, no como un estado, sino viéndolo como una enfermedad. Ahora, ¿qué pasa a nivel de las provincias, por ejemplo? Bueno, hay provincias que evidentemente tienen mayor cantidad de sobrepeso y obesidad, como es Heredia, pero hay otras como Cartago, que ocupamos el tercer lugar como provincia con sobrepeso y obesidad infantil, 35.1%. Pero esto en niños. Pero ¿qué pasa con los adultos? Los adultos, según las estadísticas nacionales, 2 de cada 3 adultos tienen sobrepeso y obesidad. O sea, somos el sexto lugar latinoamericano con mayor porcentaje de adultos obesos. Entonces son elementos que efectivamente nos tiene que preocupar, ¿verdad? Nos tiene que preocupar y tenemos que ocuparnos y esto tiene afectación directa sobre la parte neurodesarrollo. Ahora, traigo a cotación este elemento. Cuando ustedes consumen algunos alimentos como espárragos, té verde, sandía, el plátano, los arándanos, carne, el chocolate oscuro, bueno, empezamos a consumir un aminoácido esencial que se llama tiroxina y que va a ser metabolizado en el hígado. Ahora, esta tiroxina, cuando se metaboliza y cuando hacemos ejercicio, parte importante, bueno, vamos a producir algo que se llama la dopamina. La dopamina es, por decirlo así, la hormona de la motivación, la que nos motiva, la que nos lleva, llena de esa energía para decir, bueno, yo quiero hacer ejercicio, yo quiero hacer un buen trabajo, yo quiero estudiar. Esa dopamina es la que nos ayuda, evidentemente, a esos factores motivacionales.
Bueno, ¿qué se ha encontrado, por ejemplo, ahorita que estamos hablando de obesidad? Que en el cerebro de los obesos hay menos receptores de dopamina y los niveles de dopamina son inferiores eh, entre más alimentos grasosos estén consumiendo. Entonces, una persona que sea obesa tiene menos capacidad de producción de dopamina. O sea, si ya hemos indicado que la dopamina es una hormona que va a producir motivación, por ende vamos a estar menos motivados, menos capacidad de arraigo sobre las cosas que queremos desarrollar. ¿Y qué pasa? Este es otro estudio, por ejemplo. ¿Qué pasa con el azúcar? Cuando se consume grandes cantidades de azúcar, ¿qué está pasando a nivel cerebral? Bueno, vean esto por acá. Aquí tengo un cerebro normal, un cerebro que simple y sencillamente consume una dieta equilibrada en azúcar. Las personas que consumimos una dieta balanceada en azúcar, podemos tener una alta demanda de dopamina, ¿verdad? Lo cual nos produce buena cantidad de placer, de interés. Pero aquí comparamos también en este estudio, por ejemplo, lo que pasa con un usuario de cocaína y con un usuario de azúcar. Vean que es baja cantidad de producción de dopamina. Una dieta alta en azúcar además reduce la producción de algo que se llama en el cerebro el BDNF. ¿Y qué será el BDNF? Bueno, el BDNF es un factor neurotrófico derivado del cerebro. ¿Eso para qué sirve? Eso sirve para madurar las redes neurológicas, los enlaces en lo que son las células nerviosas. Nos permite crear algo que se llama neurogénesis, creación de nuevas células nerviosas. Bueno, altos niveles de azúcar nos reduce este BNF. Más BNF positivo, menos BNF negativo para la salud cerebral. Pero además, altos niveles de azúcar, y relacionándolo a este estudio que ustedes están viendo acá, el estudio encontró que los alimentos dulces pueden ser más adictivos que la cocaína inclusive. ¿Ok? Entonces, una persona que esté acostumbrada a estar consumiendo mucha cantidad de azúcar, muchos alimentos azucarados, va a afectar directamente la producción de dopamina y a la producción, evidentemente, de esta hormona que realmente nos va a hacer sentir bien y por ende nos vamos a sentir un poco ahí menos motivados, con menos placer, con menos interés, porque vamos a disminuir lo que es la dopamina. Ahora, hay una zona subcortical dentro del cerebro, que es esta de acá, que ustedes están viendo acá, que se llama el hipocampo. Y bueno, esta zona, ¿qué importancia tiene? Esta zona es la que se encarga directamente de todo lo que es la memoria a largo plazo. ¿Okay? No es que la memoria se guarda acá, pero sí es un puente de transmisión de memoria con otras zonas cerebrales. Y entre más hipocampo tengamos, mejor va a ser nuestra capacidad de memoria a largo plazo. ¿Qué pasa con el proceso normal del envejecimiento? Bueno, entre más edad tengamos, el volumen o el tamaño del hipocampo va a ir disminuyendo poco a poco. Eso es un proceso normal del envejecimiento. O sea, todos los días vamos a ir perdiendo, vamos a ir disminuyendo ese volumen con respecto a lo que es el tamaño del hipocampo. Claro, menos hipocampo, menos capacidad de memoria y entre menos hipocampo y ojalá con una patología neurodegenerativa, podríamos entrar en grandes problemas como el Alzheimer o como otro tipo de patologías neurodegenerativas como la demencia y otras situaciones que no queremos en la vida de las personas y que disminuye su calidad de vida. Pero vean qué interesante, hay estudios, aquí el tema es cómo mejoramos el cerebro con el ejercicio. Bueno, hay estudios que nos hablan de neurogénesis y actividad física, ¿ok? O ejercicio físico. Este estudio que se publicó el año pasado en una revista de neurología en Ecuador nos indica que después de 4 a 6 semanas de practicar ejercicio de forma regular, se estaba generando un proceso llamado neurogénesis. ¿Y qué es eso? Bueno, hace unos 20, 30 años atrás, se tenía muy entendido que las células nerviosas no se multiplicaban ni se reproducían. Bueno, ya la ciencia nos ha llevado al punto de entender de que sí, que efectivamente sí se logra en algunos puntos, no en todas las zonas anatómicas del cerebro, pero sí se logra. ¿Y dónde especialmente? En una zona que llamamos el hipocampo. Como les dije a ustedes, es una zona subcortical que está relacionada directamente a la memoria a largo plazo. Entonces, vean qué interesante. Si por el proceso de envejecimiento vamos disminuyendo la capacidad del hipocampo, el volumen del hipocampo y la capacidad de memoria, bueno, el ejercicio nos permite mejorar el tamaño del hipocampo. Entonces, si tenemos un mejor hipocampo,
Bueno, el ejercicio físico aumenta la función cognitiva, o sea, nos va a mejorar esa capacidad de memoria, la capacidad de cognitiva que tenemos, vamos a mejorar las conexiones y funciones cerebrales. Este estudio, por ejemplo, además nos indica que el volumen del hipocampo en adultos mayores, ojo, vean qué interesante, porque yo les he presentado a ustedes que el adulto mayor entre más edad va perdiendo hipocampo. En adultos mayores saludables, obviamente sin ningún tipo de patología de fondo neurodegenerativa, aumenta con la intervención de ejercicios físicos aeróbicos. ¿Y qué son ejercicios aeróbicos? Bueno, ir a caminar, ir a nadar, todo lo que sea ejercicios pequeños de resistencia, inclusive hay adultos mayores que les gusta andar en su bicicleta, con intensidades entre el 50 al 60% de la frecuencia cardíaca máxima. Significa que no tenemos que ir súper rápido, ¿ok? Es algo moderado donde yo puedo resistir a lo largo del tiempo y puedo hacer mi ejercicio y mi actividad física. Pero también se ha encontrado neurogénesis en etapas más jóvenes, ¿verdad? En adulto joven, en jóvenes, precisamente debido al ejercicio. Entonces vean qué interesante. Uno de los grandes problemas en la actualidad son los problemas neurodegenerativos, donde vamos perdiendo memoria, hablamos de Alzheimer, hablamos de otra serie de patologías de fondo. Bueno, el ejercicio tiene esa potencialidad de poder generarnos un factor protector contra estas enfermedades neurodegenerativas y más bien mejorarnos todo lo que es la capacidad cognitiva como tal. Hay otros alimentos que nosotros consumimos también, por ejemplo, ciertos tubérculos, que nos van a dar otro aminoácido esencial que no produce el cuerpo, pero lo recibimos a través de los alimentos, que es el triptófano. Y el triptófano, con el ejercicio, nos va a crear un neurotransmisor llamado serotonina. Y la serotonina, vean qué interesante, la serotonina es lo que llamamos la hormona de la felicidad. ¿Ok? Entonces vean qué interesante acá, la hormona de la felicidad. La serotonina además es un precursor, o sea, está antes para producir otra hormonita, otro neurotransmisor que se llama melatonina. La melatonina está muy relacionada con el sueño. O sea, si usted tiene bastante nivel de melatonina, usted va a poder dormir de una forma adecuada. ¿Cuántas personas en este momento, por ejemplo, les cuesta dormir o pasan malas noches con insomnio y un montón de elementos? Bueno, si usted tiene una buena alimentación, tubérculos, papa y ese tipo de alimentos, más actividad física, usted no solo se va a sentir muy bien, muy alegre, porque está produciendo serotonina, sino también estás produciendo melatonina. Y la melatonina te va a hacer descansar de una mejor forma. Cuando tenemos gran cantidad de serotonina, vamos a mejorar los estados de ánimo, o sea, nos vamos a sentir mejor, nos va a generar mayor motivación, más interés, va a reducir la ansiedad por la comida también, porque a veces tenemos esas situaciones de ansiedad. Y como les indicaba, la melatonina va a regular los ciclos del sueño, o sea, vamos a tener un descanso más reparador y más prolongado. Vean que es con solo la integración del ejercicio físico como tal. Ahora, este es otro estudio muy interesante y voy a tratar de explicarlo de una forma muy sencilla. Bueno, hemos hablado que cuando usted consume ciertos alimentos te da el aminoácido esencial que se llama el triptófano. El triptófano va a ser metabolizado por nuestro hígado. Y uno de los productos de desecho del metabolismo del triptófano es un ácido que se llama el ácido KIN, que es este de acá. Este ácido KIN es un neurotóxico, o sea, cuando este ácido KIN ingresa a lo que es el cerebro, nos va a producir una serie de afectaciones e inflamaciones a nivel cerebral. Pero vean qué interesante entonces donde entra aquí el ejercicio. Cuando usted hace ejercicio, hay unas miocinas que se llaman, unas moléculas se llaman miocinas, que se producen por la contracción de su músculo esquelético. Entonces, cuando usted está haciendo ejercicio, claro, usted consumió alimentos, está produciendo el ácido KIM, ¿verdad? Porque lo producís como parte del proceso metabólico, pero cuando usted hace ejercicio, se produce una proteína enzimática llamada CAT. ¿Y qué es eso? Bueno, esta enzima lo que hace es como destruir un poquito, por decirlo así, separar un poco a este ácido. Entonces, ¿qué hace? Lo debilita. Y al debilitarlo, no le permite ingresar al cerebro. Entonces, todos esos efectos negativos neurotóxicos que tiene el ácido KIN, bueno, por hacer ejercicio, los disminuimos. Ahora, ¿qué pasa si usted no hace ejercicio? El ácido KIN hace su fiesta dentro del cerebro. Además, estas miocinas, cuando usted hace ejercicio, bueno, va a producir otra molécula que es el FNDC5. Este es un precursor de la irisina
Y la ericina le va a favorecer a usted para aumentar los niveles de BNF. Si se acuerdan, el BNF, más BNF positivo para el cerebro. Y claro, si tenemos más BNF, vamos a producir más neurogénesis, o sea, vamos a aumentar el tamaño del hipocampo. Esto nos ayuda a mejorar el aprendizaje, nos ayuda a mejorar la memoria, nos ayuda a mejorar el estado de ánimo y nos disminuye la depresión, por ejemplo. Entonces, vean qué importante que es el ejercicio físico para poder tener todos esos efectos positivos. ¿Usted no hace ejercicio físico? Bueno, estas moléculas más bien van a afectar de una forma negativa a la funcionalidad del cerebro. Y vean, por ejemplo, acá este estudio. Esto se hizo un estudio para 120 personas mayores de 65 años, en el cual les midieron el volumen o el tamaño del hipocampo, vean acá el hipocampo con verdecito, y los dejaron durante un año completo. Un grupo haciendo ejercicio y otro grupo sin hacer ejercicio. El grupo que no hizo ejercicio, el proceso natural del envejecimiento hizo que el volumen del hipocampo disminuyera a 1.40%, lo cual era esperable. Pero vean qué interesante lo que pasa con los adultos mayores que sí hicieron ejercicio. Aumentaron el tamaño del hipocampo en un 2%. O sea, imagínense qué importante es esto para, por ejemplo, nuestros adultos mayores, para mantener mentes más activas, para que neurocognitivamente se sientan mejores. Bueno, todo esto efectivamente lo podemos ir evidenciando con el ejercicio físico, y con todos los beneficios que la ciencia nos está demostrando. Ahora, vamos a otro pequeño tema que afecta al cerebro. Actualmente estamos viendo noticias de que la gente está padeciendo de COVID, estamos con aislamiento social, tenemos que hacer teletrabajo, tenemos nuestras obligaciones, tal vez las cuentas no nos salen. Bueno, ¿a qué le llamamos todo esto? Estrés, ¿verdad? Entonces el estrés está generando un impacto tremendo en la salud cerebral, en la salud física de las personas. Fisiológicamente, y no voy a entrar en detalle, pero fisiológicamente el estrés es la respuesta que se da desde dos ejes fisiológicos, uno el hipotalámico pituitario adrenal y el otro el simpático adrenomedular. ¿Esto qué es? Bueno, estos son respuestas del organismo, desde ciertas glándulas y ciertas zonas del organismo, que nos van a producir lo que llamamos las hormonas del estrés. Y las hormonas del estrés son unos famosos glucocorticoides como el cortisol, la epinefrina y la norepinefrina. Entre más estos hayan dentro del organismo, mayor cantidad de estrés estamos teniendo. Ahora, el estrés en sí mismo no es malo. El malo es los efectos crónicos o, en este caso, mucha cantidad de estrés durante mucho tiempo, que eso es lo que estamos teniendo, por ejemplo, con la famosa pandemia, ¿verdad? Que mucha gente está sometida a un estrés crónico increíble. Ahora, ¿qué pasa fisiológicamente o qué pasa en nuestro organismo cuando tenemos esos estrés crónicamente elevados? Bueno, podemos aumentar, por ejemplo, la coagulación sanguínea y la agregación plaquetaria. Esto aumenta el daño de las células vasculares y es el preámbulo de una enfermedad llamada arteriosclerosis, que es el enemigo silencioso y que puede provocarnos a futuro un problema meramente, digamos, de infartos y otros problemas cardiovasculares de fondo. Aumenta la producción de radicales libres. ¿Y qué es esto? Bueno, los radicales libres es un metabolito desecho de la alimentación, pero para gran escala, para que ustedes me comprendan, mayor cantidad de radicales libres pueden ser los precursores de un tumor o de un cáncer. Entonces, la persona está sometida a altos niveles de estrés, y esto puede llevarlos después a futuro a un cáncer, precisamente por el aumento de los radicales libres. Puede aumentar los niveles de arritmias, puede provocar problemas cardiovasculares, puede aumentar la resistencia a la insulina, lo cual podría llevar a la persona a una diabetes tipo 2, y por ende nos va a aumentar los riesgos de patologías cardiovasculares, accidentes cerebrovasculares, diabetes y muchos tipos de cáncer. Y lo peor es que mientras estemos con estos ejes fisiológicos, gracias al estrés muy elevados, nuestro sistema inmune va a estar disminuido. O sea, nuestros sistemas de defensas van a estar disminuidos. Entonces, ante una pandemia como la que estamos viviendo, no es nada agradable. Pero ¿qué pasa si nos vamos a hacer ejercicio? ¿Qué pasa si nos movemos? Bueno, en vez de producir tantas hormonas del estrés, vamos a producir otras hormonas como la dopamina, que ya hablamos, endorfinas que nos producen satisfacción, serotonina, que ya hablamos también del bienestar, la alegría, la oxitocina que nos da vínculo, y esto más bien
viene a contrarrestar todos los efectos del estrés. Entonces, medicina ante el estrés, ¿ve? El ejercicio. El ejercicio, vean acá la cara de estos dos chicos, ¿verdad? Corriendo, en realidad están felices, ahí hay mucha motivación, hay dopamina, endorfina, serotonina, oxitocina, y este es casi que el mejor medicamento que podemos tener. Este estudio es de la Universidad de Illinois en Estados Unidos, es del doctor Chuck Hillman. ¿Y qué hizo el doctor Chuck Hillman? Algo muy sencillo. Midió la capacidad de oximoglobina, o sea, la cantidad de sangre que estaba corriendo a nivel del cerebro en sus estudiantes, en 20 estudiantes que tenían el salón de clases, cuando estaban sentaditos. Y después se los llevaba a caminar, ojo, solo caminar 20 minutos y este es el resultado. Entre más colores es porque hay más activación de las células nerviosas y más activación del cerebro. ¿Qué comprobó el doctor Chuck Hillman después de un tiempo en este estudio? Bueno, que la actividad física mejoraba los niveles de atención, mejoraba las relaciones entre las personas de la clase, mejoraba las capacidades cognitivas y los exámenes los mejoraba. Por ende, había una mejora en el rendimiento académico. Estamos hablando a veces, muchas veces, que queremos mejores estudiantes, pero digamos, el estudiante, porque bajó las notas o porque se portó mal, le decimos, no, ya no volvés al club de fútbol, ya no vas a la clase de baloncesto, ya no vas a nadar, y los castigamos más bien con lo que sí efectivamente le daría mejores resultados. Para poder ser un buen estudiante hay que ser un buen deportista, hay que moverse, hay que hacer ejercicio, hay que ser muy recreativo, mucho movimiento, precisamente para oxigenar nuestro cerebro y mejorar nuestras capacidades cognitivas. ¿Qué pasa si hacemos una sesión de ejercicio a la semana? Bueno, se ha comprobado efectos positivos. En niños, por ejemplo, adolescentes, se ha mejorado el rendimiento cognitivo, se ha mejorado la velocidad del procesamiento de la información cerebral, tenemos mejor atención, por ejemplo. Y para los que les gusta el entrenamiento a alta intensidad, ¿verdad? Lo que son entrenamientos HIIT, todos estos entrenamientos de alta intensidad. Bueno, este estudio analizó 4 semanas de entrenamiento a alta intensidad sobre la actitud física y funciones ejecutivas cerebrales. ¿Y qué encontraron? Bueno, obviamente la actitud física mejoró, pero también la capacidad de memoria a corto plazo, lo que se llama memoria de trabajo, mejoró por 4 semanas de trabajo de actividad física. En adolescentes, por ejemplo, en un estudio hicieron que durante 10 minutos o durante un año completo, después de su clase de educación física, se incrementara 10 minutos de actividad física vigorosa. Y al final del año volvieron a medir y vieron que encontraron que los chicos tenían mejor rendimiento académico, tenían mejor condición física, mejoraron su capacidad cognitiva, tenían mejor salud mental y que el cerebro de los adolescentes que habían hecho este proceso 10 minutos más de actividad física vigorosa, tenía un cerebro más grande, más funcional, que los a otros adolescentes que no habían hecho nada. Este mismo estudio nos habla que, bueno, se sabe que la etapa de la adolescencia, ya les he hablado que era una etapa un poco más inmadura, hay muchos cambios neurobiológicos, fisiológicos, pero demostraron que la actividad física regular y el mejoramiento en la capacidad aeróbica, trabajo aeróbico, son un estímulo potente para los cambios del cerebro y mejoras en las funciones cognitivas. ¿Qué pasa en niños? Bueno, por ejemplo, en Mongolia se hizo un estudio en el cual la intervención del ejercicio tuvo efectos positivos en la parte académica, en la función cognitiva y en la salud física. También se hizo otro estudio donde el ejercicio aeróbico, recuerden nadar, correr, andar en bicicleta, todo lo que sea de resistencia, bueno, condujo a memorias en el rendimiento cognitivo, en la atención y en las funciones ejecutivas cerebrales. También ejercicios de coordinación han mejorado la capacidad de la atención, ¿verdad? Importantísimo, por ejemplo, para chicos que sufren de problemas de atención, ¿verdad? Lo que es el trastorno de déficit atencional, ¿ok? Ejercicios coordinativos les han ayudado porque esto por la activación de las redes neurológicas cognitivas relacionadas, especialmente en el lóbulo frontal. Y estudios con neuroimagining, o sea, donde se ve el cerebro en vivo de todo color lo que está haciendo, ha evidenciado que el volumen del hipocampo es más grande en niños físicamente activos y que esto se mide precisamente por tener una mejor capacidad de actividad física. Traigo acotación ya para casi ir cerrando esta frase de un amigo mío de Argentina, Jorge Alejandro Orbelli, que jugar es la forma más favorita de nuestro cerebro para aprender. Y traigo también acotación esto que dice Francisco Mora Teurel, que es un neurólogo muy reconocido en España, que ha producido mucha literatura, y él decía, bueno, ¿se puede retrasar el envejecimiento? 12 claves. Él decía 12 formas de retrasar el envejecimiento.
Y aquí marco la número 2, la que él dice, hacer ejercicio. Entonces, ¿podemos retrasar el envejecimiento del cerebro? Claro, a través del ejercicio físico. Tiene potencialidades enormes, enormes con respecto a lo que es los beneficios al cerebro. Y cierro con esta frase, el ejercicio es medicina, esto lo dice el Colegio Americano de Medicina del Deporte, y hace más de 5.000 años atrás, Hipócrates dijo, caminar es la mejor medicina del hombre, usted tiene 2 médicos, su pie izquierdo y su pie derecho. ¿Ok? Bueno, esta era la pequeña charlita que les quería compartir, los pequeños conocimientos que les quería compartir en esta tarde-noche, esperando que haya sido de su agrado. Agradecer a la Municipalidad de Cartago por la invitación, por estar acá en esta noche, también al Instituto Tecnológico de Costa Rica por su invitación. Y si tienen alguna consulta, la pueden hacer en este momento por el chat del Facebook y con mucho gusto le estaríamos respondiendo.